Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes un mensaje más de la palabra de Dios. Durante un tiempo estuvimos posponiendo estas enseñanzas, pero damos gracias a Dios porque nos permite continuar y deseamos que cada una de las enseñanzas que se han podido compartir y las que vienen más adelante puedan ser de bendición para su vida. Quiero invitarles a recordar el versículo que hemos usado como base, que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, que dice de la siguiente manera: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El tema que nos toca desarrollar en esta enseñanza es ser ejemplo en espíritu. Cuando hablamos de espíritu, normalmente nos referimos al Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente que ha recibido a Cristo como Salvador. Pero en este versículo, Pablo nos habla no sobre el Espíritu Santo, sino el comportamiento que transmitimos a los demás. Una de las cosas que normalmente vamos a transmitir, que normalmente vamos a dar a conocer de nuestra persona a los demás, es nuestro comportamiento, es nuestro espíritu. Y la palabra de Dios en muchos versículos nos enseña que una de las cosas que como cristianos debemos de desarrollar, debemos de fortalecer, es tener un buen espíritu. ¿Y de qué forma? Bueno, hay muchos versículos, hay muchas maneras en las que Dios nos anima a ser ejemplo en espíritu, pero a través de este mensaje solamente vamos a ver dos maneras. Y la primera de ellas es que tengamos un espíritu que refleje alegría. Salmo 28:7, si tiene su Biblia, busque este versículo y si no, solamente escúchelo. Salmo 28:7. Salmo 28:7, que dice de la siguiente manera: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Sabe, hermano? Una de las formas que Dios nos enseña en su palabra para ser ejemplo en espíritu es que reflejemos gozo, que reflejemos alegría. Es fácil mostrar alegría y gozo cuando las cosas están saliendo bien, cuando las circunstancias son positivas. Pero qué difícil es mostrar alegría y gozo cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas se tornan complicadas. Pero el salmista, a través de este versículo, nos enseña y nos dice que su corazón estaba alegre, que su vida reflejaba alegría, porque su confianza, dice, su fortaleza, su escudo era nuestro Señor. ¿Saben, hermanos? Nosotros como cristianos podemos reflejar gozo y alegría aún en las circunstancias más difíciles, porque Dios nos promete ser nuestra fortaleza. Él nos promete ser nuestro escudo. Dice un versículo en las cartas del apóstol Pablo, parafraseando ese versículo, que no hay prueba que esté más allá de tus fuerzas. Y fiel es Dios que te promete una salida. ¿Sabe, hermano? Como cristianos podemos reflejar siempre un espíritu alegre porque tenemos esa seguridad que hay salida en el Señor. Tendremos victoria si ponemos nuestra confianza, si ponemos por nuestro escudo a nuestro Dios. Y una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra, en el que podemos ser ejemplo, en el que debemos ser ejemplo en espíritu, es con alegría, teniendo un espíritu alegre. Otra forma en la que podemos ser ejemplo en espíritu es teniendo
dominio propio. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 5:6. Primera a Tesalonicenses 5:6. Primera a Tesalonicenses 5:6, que dice de la siguiente manera: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una de las cosas en las que todos como personas llegamos a presenciar o a reflejar es nuestro comportamiento, y más cuando las cosas suelen ser difíciles. El verdadero carácter o el carácter más frío, más lleno de ira, suele mostrarse cuando las cosas son complicadas. Pero sabe una cosa, a través de este versículo Dios nos dice: no te duermas como los demás, no permitas que la ira te domine, sé sobrio, ten dominio propio. Hermanos, una de las mejores formas en las que usted y yo podemos ser ejemplo en espíritu es teniendo dominio sobre nuestras emociones. Que cuando las circunstancias son difíciles, no permitas que tus emociones dominen tu forma de ser, que tus emociones dominen tu espíritu, que la ira, que el enojo dominen sobre tu vida. Algo que como cristianos debemos pedirle siempre en oración a nuestro Dios es que tengamos dominio propio. Como dice ese versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú me llegas a decir, si llegaras a pensar: hermano, es que esa es mi forma de ser, es que ese es mi carácter. No, hermano. Somos nuevas criaturas en el Señor. Él nos dice que como hijos suyos, las cosas viejas tienen que pasar. Ese carácter compulsivo, ese carácter lleno de ira, se tiene que quedar atrás. Debemos tener dominio propio. Y así como estos versículos, hermanos, podemos hallar muchos más en donde Dios nos enseña cómo vivir la vida cristiana siendo ejemplo en espíritu. Pero quiero dejarle con estos versículos y hacerle una reflexión y decirle: hemos sido ejemplo en espíritu, hemos procurado que nuestro espíritu, que nuestro comportamiento que transmitimos a los demás pueda ser de bendición, o ha sido un comportamiento, un espíritu que trae tristeza, que trae desánimo. Yo le animo, hermano, que nos esforcemos por ser luz a este mundo, por ser ejemplo a los creyentes con un buen espíritu, un espíritu que refleje alegría y un espíritu que tenga dominio propio. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta hora por el mensaje que me permites compartir. Ruego, Señor, que lo que no pude decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón y en la vida de cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Les agradezco su tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga.